Muy bien, hola y bienvenidos a este canal. Bueno, antes que nada, una disculpa por no haber subido en estos días videos. Lo que pasa es que mi computadora estuvo un poco lenta y se tuvo que actualizar y no dejé videos ya pregrabados y programados para el fin de semana porque el fin de semana lo tuve bastante ocupado y obviamente, bueno, donde yo estuve, bueno, tuve que regresar a donde soy originario y ahí no hay señal, entonces no había cómo realizar estos videos ni cómo organizarlos, ¿no? No tenía eso en mente. Entonces, hoy voy a reaccionar a un video por recomendación de Rodrigo Gio. Por aquí va a estar su comentario a el top de los 7 genocidas más grandes de la historia. Y una disculpa por todo el ruido que se pueda escuchar, pero bueno, vamos a iniciar. Entonces, una cosa más, yo aquí les voy a dejar el link de este video en la descripción y solamente para aclarar, los cortes, si puede haber cortes en estos videos, es porque se atraviesan comerciales. Yo los comerciales no los corto, o sea, yo sí los veo, nada más que para ustedes están recortados y cuando les digo que yo corto esos que aparecen videos, no es que me los salte. Entonces eso es por respeto a, pues en este caso a Dross o a los creadores de contenido. Entonces espero lo comprendan. No te confundas, este no es un documental, este es una historia de horror absoluto. Y como la vida a menudo supera la ficción, quiero que recuerdes que esta es la peor clase de terror que puedas concebir, porque es 100% real. Los hombres que verás a continuación se creían dioses y bajo su yugo vivieron, pero sobre todo murieron millones de seres humanos. Sus atrocidades no tuvieron límites. Su maldad sumió en ruinas a familias, sociedades y países enteros. Y el recuerdo de sus pasos por este mundo están destinados por siempre a la puerta trasera de la historia. Estos son los 7 genocidas más grandes que jamás hubo. Número 7. El puesto número 7 está destinado a un monstruo que gobernó Camboya desde el año 1963 hasta 1981. Durante todo ese tiempo, este hombre encabezó uno de los regímenes más desquiciados del que se Foto tenga real, registro. dice. Como prueba de ello, se sabe que asesinó a un cuarto de la población de su país. Y es que habiendo sido el responsable directo de terminar con la vida de más de 1.700.000 personas, entre los que se encontraban hombres, mujeres, niños y ancianos, Pol Pot es un símbolo de muerte y repugnancia. Ayudado por su ejército rebelde, apodados los Jemeres Rojos, obligó a más de 2 millones de personas a abandonar fábricas y oficinas para ir a trabajar al campo. Para borrar todo indicio de capitalismo, entre comillas, y volver a las raíces del pueblo, mandó a quemar y destruir los autos para adoptar a los burros y los caballos con carretilla como el método de transporte oficial del país. Sus Jemeres Rojos quemaron laboratorios y destruyeron un montón de medicamentos, alegando que solo los campesinos tenían la sabiduría popular para curar enfermedades. Poco después, se organizaron ejecuciones masivas, en donde uno podía ser condenado incluso por llevar anteojos, porque a Pol Pot le recordaba la clase intelectual que estaba contra él, o también por saber un segundo idioma, porque eso era síntoma de burguesía. Número 7. Y es el número 7. La verdad es muy interesante en cuanto a la ideología que manejaba, ¿no? O sea, tenía una ideología, pero es cuando te vas de un extremo a extremo. Y lo que pasa es que tú no te quedas solamente tú con tu ideología, ¿no? De que yo voy a hacer esto porque yo creo en esto, no, sino que obligas a los demás. Y el problema no es todavía, bueno, ese claramente es un problema, ¿no? Intentar obligar a los demás, pero el tener el poder como lo tuvo este señor, esta persona, de obligar ideas, que fue capaz de, o sea, ya sea por órdenes, pero por sus ideas y su habilidad tal vez de convencer a grandes masas o a los que tenía a su cargo, no sé, de asesinar o quitar de en medio al
todos los que se pusieron en contra, y estuvo básicamente, digamos, gobernando por 18 años, me parece, aparecía ahí una imagen, y ahí aparecía como 18 años estuvo. La verdad es algo verdaderamente perturbador, porque sí, o sea, actualmente también hay ideologías que son muy extremistas, que son personas que si les dan poder o adquieren el poder para estas cosas, la verdad es tremendo pensar lo que puede ocasionar una persona con ese tipo de mentalidad, de borrar del mapa a todo el que se lo ponga, y, o sea, con este tipo de ideología y con ese tipo de poder. Número 6. Poco o nada sabe la mayoría de este colosal asesino, a pesar de que él fue el responsable directo del genocidio armenio y uno de los primeros líderes en la historia en utilizar campos de concentración. A pesar de que murió a muy corta edad, con 40 años, Ismail Enver Pasha tuvo una carrera militar meteórica. Imperio Otomano, líder de la revolución gobernó por 6 años, número de de la muertos 3 juventud millones. turca, este hombre escaló posiciones hasta ser la persona más poderosa del Imperio Otomano e incluso jugó un papel fundamental durante la Primera Guerra Mundial. Su reinado empezó en 1903 y terminó, afortunadamente, en 1919. Todos los inmigrantes armenios en Turquía o el Imperio Otomano como tal fueron apresados y poco después ejecutados. Este fue solo el principio del horror. Ismail Enver Pasha estaba planeando en secreto una limpieza étnica, un exterminio. Su meta final, que no quedara ningún habitante de Armenia sobre la faz de la tierra. Afortunadamente, estuvo lejos de concretar tan descabellado, ruin y ridículo plan. Pero eso no evitó que alcanzara a matar a un estimado de 3 millones de personas. Destrozó innumerables familias y llevó a cabo uno de los genocidios más monstruosos del siglo XX. Número 6. Perdón. Es que yo sí escucho demasiado ruido, entonces a veces pienso que con los audífonos se cubre un poco, pero de todas formas espero que no se esté escuchando tanto ruido en la grabación. Número 5. Resulta increíble que la abominación del quinto lugar haya hecho tanto daño en tan solo 3 años, tiempo que duró su permanencia en el poder. Él es el artífice de algunos de los peores horrores del siglo XX, entre ellos la Unidad 731 y la masacre que se cobraría la vida de más de 1 millón de chinos. Su sed de sangre acabó con más vidas que las bombas nucleares que sufrió su país y que terminaron con su derrota y humillación absoluta. Se puede decir, en cierto punto, que el general Hideki Toyo fue en buena parte responsable de las medidas tan severas que se tomaron contra su patria. No es para menos, habiendo sido el aliado militar más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Hideki Toyo fue para Hitler lo que Benito Mussolini en Italia no, un aliado ideológico, quien creía fervientemente en la superioridad racial de su pueblo. Si bien el emperador Hirohito era, en teoría, el líder absoluto de Japón, lo cierto es que este hombre no era sino una figura, un títere simbólico. Quien movía los hilos era el temible general, y su participación en la Segunda Guerra Mundial diezmó 5 millones de almas, uno de los grandes monstruos del siglo XX. Número 4. Qué mentalidad y qué templanza, ¿no? Tú podrás decir, esta persona me cae mal, pero ya cometer el acto en sí, que, bueno, obviamente que te han enseñado y te has percibido que es malo, y todo esto que viene uno, eh, estas cosas que viene uno, no sé, concretando nuestros valores, nuestro sentido, nuestra ideología,
realmente es algo que me hace pensar mucho en cómo fue la vida de estas personas, si simplemente es una ideología, alguien lo convenció, porque a veces pues uno dice, o generalmente se escuchan estas cosas de que, pues que fue criado de tal manera, entonces eso explica esto, ¿no? Pero realmente, o sea, no sé, puede haber distintas explicaciones, no solamente una, entonces no Sin lo puedo menospreciar una sola imaginar vida, muchas cosas hay que posibles decir, para de cambiar todos y modos, que es a partir de este punto que entramos en el terreno de los supergenocidas, orillarte a hacer y esto. con muchísima indignación, porque el monarca belga que ocupa este lugar fue uno de los monstruos que abandonó este mundo sin recibir, aunque sea, un poco de lo que merecía. No perdió una guerra, no fue dado de baja en deshonra ni tampoco se vio destruido políticamente. A pesar de que al final de su vida fue rechazado ampliamente por el pueblo, Leopoldo II fue el peor genocida del siglo XIX. 44 años, 15 Este hombre no millones. mató a su propia gente, sino que exterminó un pueblo ajeno. Interesado por los recursos naturales que se podían extraer del Congo, instaló varias bases militares e industrias en el país. Ellos no iban a negociar, ellos iban a anexar territorios a la fuerza y, no conformes con esto, utilizar a los habitantes como esclavos. Incluso otras monarquías de la época palidecen al lado de lo que hizo Leopoldo. Instauró las amputaciones como castigo a quienes no quisieran cooperar, y esto incluía a mujeres y niños. Los esclavos eran obligados a trabajar hasta que morían. Los ancianos no tenían descanso, porque ellos también debían ir a partirse el lomo. Leopoldo destruyó incontables aldeas llenas de hogares durante reclutamientos. Los esclavos dormían a la intemperie y cuando finalmente se rompían las manos, las piernas, los huesos y necesitaban ayuda urgente, eran fusilados y reemplazados. La gente del Congo fue tratada peor que ganado. Esta atroz y repulsiva barbarie continuó por varias décadas, acabando con más de 15 millones de personas. Número 4. Número 3. Es curioso porque estoy seguro que muchas personas piensan que el individuo que se halla en el tercer puesto se encontraría en el primero, pero resulta que no. En contra de la creencia popular, este no fue el monstruo más sanguinario del siglo XX, pero de lejos, sin dudas que sí el más famoso. Sí, a pesar de que le han dedicado libros, cómics, series, películas y ha sido el villano principal de varios videojuegos, él sigue y seguirá dando de qué hablar por siempre. Hay poco que se pueda decir de él que no se haya dicho ya. Lo cierto es que más allá de instigar una guerra que acabó con 60 millones de personas, en sí mismo, Adolf Hitler, entre campos de concentración y matanzas en territorios enemigos, fue el responsable directo de exterminar a 17 millones de personas. Un gobierno que duró aproximadamente Todos saben el acoso años. vil y el terror que infundía la Gestapo, la SS, los campos de concentración, las desapariciones de disidentes políticos, los planes de dominio global, el plan para exterminar no solo a una religión, sino razas enteras que van desde gitanos hasta negros, pasando por supuesto por los morenos. El Führer fue un monstruo. Muchos encuentran su figura fascinante. Yo personalmente pienso que fue un megalómano frustrado y el dictador más famoso de todos los tiempos. Pero te advierto que delante suyo hay otros dos sujetos que se coronan como los peores genocidas del siglo XX. Número 2. Es irónico que a pesar de haber sido uno de sus más encarnizados enemigos, este hombre haya sacado en limpio algunas ideas de Hitler y las haya perfeccionado. Donde hubo campos de concentración, este genocida puso los famosos gulags,
la versión soviética de los centros de exterminio. Ok. Intolerante a la disidencia y Eso. también a la crítica personal más mínima, cosa que lo hizo ser temido incluso por sus propios generales. Joseph Stalin fue quizá el totalitarista más grande de la historia. Él no veía a la gente como seres humanos, sino como máquinas que debían obedecerlo ciegamente a costa de todo. Fue el artífice de la etapa más oscura del régimen soviético. Durante su gobierno, la gente era subestimada hasta el punto que eran tratados como idiotas. No importaba que la realidad fuera aparente, aplastante, obvia y bestial. Si Stalin o su monstruosa maquinaria propagandística decían lo contrario, tú eras obligado no solo a repetirlo, sino a hacer una actuación patética de complacencia y mansedumbre. Su régimen exterminó más de 20 millones de sus propios compatriotas, aunque hay quienes dicen que fueron más. Quienes se oponían a Stalin eran brutalizados junto con sus familias. El terror, la pobreza, el hambre y la miseria fueron su divisa. Número 2. Número 1. Algunos nostálgicos del comunismo se preguntan hasta el día de hoy cómo fue que los líderes absolutos de dos grandes colosos no se unieran para hacer fuerza. Y es que a pesar de que prodigaban a grosso modo el mismo sistema económico e ideológico, Stalin no se llevaba bien con este sujeto. Cosa curiosa, porque ambos fueron dictadores degenerados. Pero quién sabe, se dice que Stalin era muy competitivo y quizá no le gustó que Mao Zedong lo superara y por bastante en casi todo. 33 años, 78 El líder millones. absoluto de la China comunista primitiva se queda con el primer lugar de este puesto, no solo porque fue un totalitarista brutal, no solo porque puso de rodillas al país más habitado del mundo, uno de los más grandes y también uno de los más difíciles, sino porque las matanzas dentro de sus fronteras superan a todo el número de muertes que hubo en la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Es difícil de creer, pero los números no mienten. Libertad de credo, libertad de pensamiento, libertad ideológica, disidencia política, desobediencia al partido. Todo esto era penado con la muerte. Mao ayudó a deshacerse de la antigua China imperialista para fundar un nuevo imperio basado en el terror. Hoy día, por el contrario, este es un país que se ha modernizado muchísimo y ha logrado salir adelante abriéndose al mundo y diversificando su economía. Sin dudas, todo lo contrario a la bestialidad, el atraso y el genocidio masivo de su propio pueblo, a la que este monstruo abominable lo sometió por 3 décadas. Y por ello se queda con el primer lugar, el genocida más grande en la historia de la humanidad. Perdón por el ruido. Esperemos de corazón que nadie le arrebate ese puesto. Si el video te gustó, por favor... Y que nadie siga sus pasos, la verdad es... Bueno, el video sí fue bastante interesante. Y la impresión que tengo, la impresión que me deja básicamente, pues es, no sé ustedes, pero a mí es de impotencia. Pero así como lo he dicho en algunos otros videos, no es como para impotencia por querer hacerles daño a estas personas, sino impotencia por las personas que sufrieron a causa de ellos, ¿no? Todo ese sufrimiento. Y la verdad, aunque uno dice que le ha tocado vivir una vida bastante difícil, muchos retos, la verdad no es nada en comparación. Y con esto poco que hemos vivido, que algunas personas han vivido, es suficiente como para decir o poner en palabras el sentimiento de que espero que nadie sufra estas cosas, ¿no? No espero que nadie sufra la pérdida de un familiar, tal cosa, la incertidumbre de saber si un familiar está vivo o no, de saber que le están haciendo daño a tu familia, que no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces,
la verdad es este sentimiento. Yo la verdad cuando decían, me revuelven el estómago y la verdad es un sentimiento que tienes aquí en esta parte de que como que algo se contrae por el pensar en las víctimas, ¿no? La verdad es algo terrible. Es impresionante ver este lado de la historia que generalmente poco se ve, la verdad, en los libros de historia. O sea, sí hay grandes regimientos, hay grandes ideologías, hay no sé, diferentes cosas que puedes ver en los libros de historia, pero se ven así muy superficialmente este lado de la historia y muchas veces queda opacado con otras cosas que ya se les han dado importancia y esta parte que también es importante porque bien dice la frase, es importante revisar la historia para saber qué cosas no hacer, para no volver a caer en los mismos errores. Entonces, la verdad, a veces sí caemos en los mismos errores y a causa de todo esto, o de no alzar la voz, de no poner un fin o un alto a este tipo de personas, la verdad. Y la verdad que no se quisiera volver, o yo no quisiera ver algo de esto porque con el poder que tienen y tú te ves mermado, ¿no? Con tú qué puedes hacer, la verdad, ese sentimiento de impotencia que te da, tú qué puedes hacer, o te gustaría ponerle un alto, ok, sí, de que ya, que no siga avanzando todo aquello, pero bueno, es eso lo que inspira esta clase de personas, la verdad, muy crueles, la verdad. Entonces no tengo más que decir. Entonces, la verdad, ustedes déjenme en los comentarios ustedes qué piensan de las ideologías. O sea, empezamos, o sea, todos son fuertes. O sea, cada una de las ideologías, cada uno tiene algo totalmente extremista que querer acabar con ciertas ideologías, con ciertos pueblos, por sus ideas, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en esto cuando son esta clase de genocidas con gran poder, la verdad. Entonces, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por la recomendación y pues hasta el siguiente video. Muchas gracias y buenas noches.